Nuevamente. Hoy particularmente nuestros vecinos están un poco animados con la música, entonces si en algún momento escuchan rancheras, no es de la casa. Y Jessy, por favor, si en algún momento el ruido, Dios quiera que no, por ahora están calmados, aparece fuerte, me avisas y yo simplemente me paso al estudio y continúo allá, ¿vale? Bueno, qué gran gozo, ¿cierto? Siempre reunirnos es un motivo de alegría, de gozo, porque, pues, o sea, son tantas las dificultades que afrontamos en la vida, ¿cierto? Y más en estos momentos, tal vez muchos o algunos de ustedes han tenido dificultades a raíz de todo esto que nos está pasando. Pero el Señor es fiel y reunirnos como hermanos aún pues, en la distancia, aunque aquí todos reunidos por video, pues eso nos alegra, nos llena el corazón de alegría. Quiero que oremos para comenzar, por favor, brevemente. Padre Celestial, queremos agradecerte principalmente por tu palabra, por la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso y amado Salvador. Gracias por todo lo que nos has dado en Él. No hay nada, ninguna bendición que tengamos que no dependa de Él. Y gracias porque en Cristo hiciste perfecto todo tu plan y lo continúas haciendo en nuestras vidas. Bendice esta mañana tu palabra, que nos infunda aliento, que nos infunda gozo, que nos infunda alegría, pero que también nos permita tener la perspectiva correcta de lo que tú deseas de nosotros como soldados tuyos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero quiero compartir, permítanme aquí, yo comparto. ¿Me avisan si están viendo la presentación? Sí. Así es, ya la estamos viendo. Sí, Jorge, muy bien. Entonces, algunas cositas. Muy bien. Esta imagen que ven ahí no es una foto, es un dibujo que ilustra, pues ha ilustrado a través de muchos siglos lo que era el Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las maravillas del mundo antiguo son aquellas construcciones espectaculares que causaban un impacto cuando las personas del mundo antiguo la veían, y ese impacto tenía que ver mucho con su presencia, con su arquitectura, con su majestuosidad. Entre otros de las maravillas del mundo antiguo encontramos al Coloso de Rodas, pero el Faro de Alejandría es tal vez uno de los más recordados. Era un faro construido en la isla de Faros, al frente en la entrada de la ciudad de Alejandría, que era una ciudad costera. Entonces, pues como su nombre lo dice, este faro servía para avisar a los barcos y a los marines que estaban cerca a la entrada de la ciudad, y era una isla pequeña que estaba en las afueras. Fue construido en esta isla, en la isla de Faros, en el año 280 antes de Cristo, y es impresionante ver que ese faro existiera con tanta antigüedad. Su altura parece que alcanzaba más de los 100 metros, entonces era una estructura impresionante y muy poco alcanzable por la tecnología de aquella época. Fue destruido en el año 1480 después de Cristo, entonces ahí podemos entender todos los años, todos los siglos que duró este faro. Este faro fue construido por orden del emperador griego Ptolomeo, emperador que tenía como sede la ciudad de Alejandría, allá en Egipto, y lo ordenó con el fin de que se hiciera una memoria permanente de su nombre. Y el arquitecto que lo construyó, como aparece allí en la imagen, él ya murió, sin duda, Sostrato de Crido. Este era un arquitecto famoso en aquella época, y este arquitecto diseñó y construyó el faro. Pero a este arquitecto, a Sostrato, le pareció que no era justo que el emperador, que solo había dado el dinero para construir la obra, se llevara toda la gloria, y él como arquitecto y como diseñador y constructor de semejante obra arquitectónica, pues pasara al olvido. Entonces, él escribió el nombre Ptolomeo en letras gigantes, pero las construyó en yeso. Y abajo del nombre de letras gigantes de Ptolomeo, él grabó y esculpió su nombre, mucho más pequeño que el de Ptolomeo, pero en granito puro. Entonces el mar poco a poco fue erosionando las letras de yeso con el nombre del emperador,
Y cuenta la historia, esta es una historia real, que las letras de yeso alcanzaron a durar con el nombre del emperador Ptolomeo hasta la muerte de él mismo. Pero el nombre del arquitecto, el nombre de Sóstrato de Cnido, se mantuvo por siglos y siglos. ¿Por qué? Porque su nombre había sido grabado, aunque más pequeño, había sido grabado en mármol. Y cuando leí esta historia pensaba un poquito en nuestras vidas. Y es que, ¿qué tanto estamos nosotros grabando nuestro nombre en nuestra vida cristiana? Y creo que el correcto enfoque que nosotros debemos tener es que nuestro nombre sea grabado como en letras y nuestros actos por el Señor sean grabados como en letras de yeso, que van a desaparecer, que el viento, el agua y la intemperie harán que desaparezcan. Pero lo que sí debe quedar grabado en nuestras vidas en letras de mármol, que son permanentes, que no se acaban con el paso del tiempo, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo está nuestra vida en eso? ¿Está grabado nuestro nombre en yeso? ¿Y está grabado el nombre de Cristo en mármol permanente? Hay un libro que a mí me encanta particularmente. Bueno, todos los libros de la Biblia nos encantan, ¿cierto? Cada uno tiene su favorito. A algunos les gusta Efesios, a otros les gusta Romanos, a otros les gusta Apocalipsis. A mí particularmente me gusta mucho Efesios. Pero otra de las epístolas favoritas para mí es Segunda de Timoteo. Y podríamos decir que Segunda de Timoteo es como el testamento final del apóstol Pablo. Fue la última carta, por lo menos conservada en el canon de las Escrituras como escritura inspirada, la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y se la escribió a su discípulo amado Timoteo. Él escribió dos cartas, la primera y la segunda de Timoteo. Esta segunda carta, los eruditos y expertos en la Biblia reconocen que tal vez fue momentos antes de su muerte, siendo sacrificado por el emperador Nerón por ser creyente. Entonces es como el testamento, y en el testamento nosotros consignamos aquellas últimas cosas que queremos dejar de importancia para los seres que amamos, y en este caso era Timoteo. Y esta segunda carta a Timoteo tiene dos propósitos fundamentales. Uno era instar, animar a Timoteo a preservar la doctrina del verdadero evangelio. Entonces, por eso, en la segunda de Timoteo, Pablo exhorta permanentemente a Timoteo a conservar la doctrina, a guardar la doctrina, a evitar que los falsos maestros entraran en la iglesia. Pero el segundo propósito era que Timoteo tuviera el valor de testificar como un verdadero carácter de soldado de Jesucristo. En toda la segunda epístola del apóstol Pablo habla del ministerio de Timoteo, del ministerio de él mismo y del ministerio de nosotros como creyentes, como de soldados que estamos en medio de una batalla. Y creo que en estos días que estamos viviendo toda esta situación, nos sentimos así, ¿cierto? Estamos como en una batalla por preservar nuestra fidelidad al Señor, nuestra confianza al Señor y no desmayar en medio de las dificultades. Entonces busquen allí. Me gustaría que siempre que estamos en una enseñanza, en una predicación, es como un viaje a través de la Escritura. Entonces quiero que me acompañen como en este pequeño viaje a ese pequeño mundo de Segunda de Timoteo. Obviamente estaremos en otros versículos, pero acompáñenme, aunque los versículos van a estar aquí en la pantalla. Les pido que ustedes en sus Biblias puedan leerlos ustedes mismos y disfrutar de este viaje en la Escritura. En 2 de Timoteo capítulo 1, entonces en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 4, dice la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, son palabras del apóstol Pablo, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, noche y día. Y dice Pablo en el versículo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y algo que siempre para mí ha sido impactante en la medida que he ido creciendo en el Señor, es que la vida cristiana es tan diferente, ¿cierto?, a las demás filosofías y religiones que se enseñan en el mundo. Todas las filosofías y religiones tienen como un propósito, es que el hombre sea feliz, que el hombre sea libre de problemas, que el hombre viva una vida total armonía con las menores dificultades posibles.
Y tal vez esos líderes de aquellas religiones como Mahoma, Buda y todos estos filósofos o lo que podamos decir, trataron de buscar en su vida eso, su propia felicidad, pero cuando nosotros encontramos a la persona del Señor Jesucristo, vemos a la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo, a nuestro Redentor, viviendo una vida aquí en la tierra, una vida que era muy contraria a lo que uno podría pensar que sería el ideal para alguien que afirmara ser el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios pudo haber vivido en muchas comodidades, siendo el Hijo de Dios pudo haberse librado de muchos sufrimientos, pero la vida y el ministerio de Cristo manifiestan su sufrimiento hasta su muerte por nuestros pecados. De igual forma, es lógico que para nosotros como cristianos, nuestra vida cristiana tenga esas dificultades que son inherentes, acordes a nuestro carácter de hijos. Pero también la otra cara del ministerio de Cristo es que también él vivió una vida gloriosa, una vida de gozo, una vida de comunión con su Padre. Y después de su muerte resucitó, después de su muerte disfrutó de un tiempo con sus discípulos y después de su muerte ascendió y fue glorificado. De igual manera nosotros, hermanos, en medio de las dificultades, tenemos esa otra área a través de la misericordia de Dios, a través de la cual Él nos provee gozo en medio de las dificultades, nos provee victoria y algo más importante, hermano, nos provee una preciosa esperanza que algún día todos los que somos sus hijos llegaremos a alcanzar. Estaremos en la presencia de nuestro Señor. Si hoy nos alegramos con la cena de recordar el nombre de Cristo, con esas intervenciones tan hermosas de los hermanos y las oraciones, y de poder compartir juntos de estos símbolos. Ustedes se imaginan, hermanos, estar en la presencia de nuestro Señor, de aquel que murió, ver su rostro, ver sus manos, las cicatrices de las huellas de su sufrimiento por nosotros, ser consolados por Él. Es inimaginable. Pero, hermanos, ese gozo nos espera, aunque por ahora, como dice el apóstol, tengamos que padecer por un poco de tiempo. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice, al acordarme de tus lágrimas, y coloqué esa palabra lágrimas en negrita, y tal vez el apóstol Pablo sabía que Timoteo se había separado de él a raíz de su prisión, y probablemente lloraron ambos por estar separados, probablemente padecieron esa lejanía, esa separación. Muchas veces, hermanos, en nuestra relación hay lágrimas de dolor por el sufrimiento de un hermano, lágrimas de dolor por muchas circunstancias, tal vez lágrimas de dolor por el pecado de un hermano. Pero el apóstol Pablo también acompaña, dice que él desea verlo al acordarse de sus lágrimas, pero para llenarse de gozo. Entonces, las lágrimas por nuestros hermanos y por el evangelio son comunes, a veces son necesarias, pero también esas lágrimas pueden traer gozo a nuestra vida. Entonces, en el Salmo 126, versículos 5 al 6, un salmo muy conocido, que también el apóstol Pablo lo usa allá en el libro de Romanos. En el Salmo 126, versículos 5 al 6, el salmista pronuncia estas palabras. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y el apóstol Pablo, cuando toca este salmo, lo usa para ilustrar la labor que nosotros tenemos como cristianos de llevar la palabra de Dios. El Señor Jesús también en la parábola de los terrenos y de la semilla, ilustra a la semilla de Dios como la palabra de Dios, aquella que nosotros repartimos en un mundo, en diferentes terrenos que simbolizan diferentes tipos de corazones. Algunos no producen frutos, pero otros sí producen frutos en abundancia. Entonces, los que llevamos la palabra de Dios, y espero que cada uno de ustedes, hermanos y sus familias, apliquen este salmo, que sean los que llevan el evangelio. Pero miren cómo dice, y tal vez uno piensa siempre que el ministerio es la gloria del ministerio, el disfrute del ministerio, donde no hay ningún problema, donde eres reconocido por todos los hermanos.
donde todo el mundo te va a alabar y te va a agradecer por llevar el evangelio, pues no es así. Dice en el Salmo 126 que sembramos con lágrimas, ¿cierto? Llevar el evangelio no es fácil. La gran mayoría nos rechaza, la gran mayoría se burla. Aún seres amados rechazan el evangelio, sufrimos por el evangelio. Entonces dice, irán andando y llorando los que llevamos la preciosa semilla. Pero miren la otra cara, que es la que yo les animo a ver en medio de estas circunstancias. Dice en el versículo 5, sembraron con lágrimas, pero segarán ¿cómo? Con regocijo. Y dice en el versículo 6 que irán llorando, llevando la preciosa semilla, pero volverán a venir con regocijo trayendo las gavillas. Hermanos, no hay nada más precioso que ver el fruto en la vida de otras personas por mi trabajo en el Señor. No hay nada que valga más la pena en tu vida, hermano, hermanas y familias, que ustedes inviertan su vida en llevar el evangelio. Porque si bien habrá sufrimiento, si bien habrá desprecio, si bien habrá decepciones, la promesa del Señor es que habrá gozo al final y que vendremos con regocijo. Yo me acuerdo cuando mi padre fue agricultor y de niño siempre lo cuento, íbamos de vacaciones a compartir, a trabajar realmente. Y no había nada más precioso, me acuerdo, cuando se segaba el trigo, que recoger ese trigo en arrumes, en gavillas. Esos son las gavillas, son los arrumes de trigo ya cosechado, y arrumarlo ya para después a pasar a trillarlo y sacar el trigo. Entonces, y ese era un momento de regocijo, porque todo ese sacrificio de arar, de sembrar la semilla, de cegarla, de estar pendiente de las heladas, de quitar la hierba mala, todo eso era sufrimiento, era durísimo. Yo me acuerdo que los obreros sufrían mucho por eso. Sufrían no, pero era pesado. Pero ver el regocijo de la cosecha, eso no tiene como más cercar, no tiene precio. Entonces, la promesa de que las lágrimas por el Señor traen como consecuencia gozo. Esa es una promesa del Señor preciosa. En Hechos 20, 30 al 31, el apóstol Pablo dice, en Lucas dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estas son palabras del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso cuando los llamó a Mileto. Él ya se iba a despedir de ellos y les da como una encomendación final. Y Pablo, entre sus palabras allá a los hermanos ancianos de Éfeso, les dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, es necesario a veces derramar lágrimas por el ministerio, por los hermanos. No hay nada de malo en eso. El apóstol Pablo, el gran adalid del evangelio, el hombre que Dios escogió para llevar el evangelio a los gentiles, derramó lágrimas. Y este no es el único versículo donde él habla de sus lágrimas, hay muchos más, solamente que no los coloqué acá. Lágrimas, lágrimas por cada uno. Muchas lágrimas sin duda de luchas difíciles, pero también lágrimas de gozo cuando tal vez nuestros hijos se casan y derramamos lágrimas de gozo, o cuando nuestro hijo, como mi hijo dirigió, por ejemplo, por primera vez en la iglesia. Es un gozo impresionante, ¿cierto? El que uno tiene. Entonces las lágrimas no solamente son de dolor, sino también de regocijo. Pero quiero finalizar este aspecto de nuestras lágrimas por el evangelio hablando de Apocalipsis 21, 3 al 4, tal vez muy conocido por muchos de nosotros. Y este contexto de Apocalipsis 21 habla del final, cuando los tiempos estén cumpliendo, cuando estemos ya disfrutando de la presencia de nuestro precioso Salvador. Dice estos versículos del apóstol Juan, yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y miren lo que dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué promesa tan preciosa. Que Dios mismo, que el Señor mismo nos enjuague las lágrimas. Pero yo creo que nosotros podemos experimentar eso aún hoy en día. Si hay cargas en tu vida, si hay lágrimas por vivir el Evangelio, si hay dolor, podemos ir al Señor. Él hoy promete enjugarnos nuestras lágrimas, limpiar nuestros ojos, consolarnos. Y eso es lo precioso de la vida cristiana, hermanos, que no es una vida perfecta y color de rosas. Por eso el Señor dijo, angosto, ¿cierto? Y lleno de espinas es el camino que conduce a la salvación. Pero en medio de eso viene el consuelo del Señor. Entonces el Señor nos está consolando, nos está restaurando, nos está animando, nos está proveyendo, nos está edificando, nos está llevando de la mano, hermanos. Entonces no sé cuál sea tu prueba, no sé cuál sea tu dificultad, pero estos versículos que están allí en la pantalla, que acabamos de leer, son un gran consuelo para disfrutar de la consolación de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, más adelante, versículo 15, el apóstol Pablo menciona algo muy triste. El apóstol Pablo estaba allí a punto de morir, estaba pasando frío, por lo que nos menciona la misma epístola al final. Estaba solo, a diferencia de muchos años de su vida en los cuales estuvo acompañado. Tal vez ya los guardias y el emperador no le permitían recibir visitas como en su primera prisión. Seguramente estaba muy enfermo físicamente y ya muy seguramente el Señor le había confirmado que su tiempo estaba cerca. Y en 2 de Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, le dice a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, el dolor expresado por Pablo es más que, y él podría estar diciéndole a Timoteo, estoy muy adolorido por estar preso, estoy muy adolorido por tener frío, estoy muy adolorido porque sé que voy a morir, pero no expresa esas palabras. Su dolor era porque supuestamente algunos que se llamaban hermanos lo habían abandonado. Era un dolor que no podía él describir y tal vez seguramente con las mismas lágrimas que se acordaba de Timoteo, recordaba a estos hombres que lo habían dejado solo y lo habían abandonado. Y aunque no existe una palabra de reprensión para estos hombres cobardes, el apóstol Pablo no habla mal de ellos, sino que simplemente manifiesta el dolor que siente en su vida. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo, antes de mencionar estas palabras, nos mencionaba estas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Y esto es importante en estos tiempos de crisis. En nuestras iglesias, muchas personas abandonan la fe. Muchas personas ante la burla y las dificultades y los obstáculos se avergüenzan del evangelio, se avergüenzan de dar testimonio y se alejan. Y tal vez, volviendo a la parábola del sembrador y de los terrenos, es como aquellas semillas que cayó entre las espinas, las cuales los afanes de este mundo, la preocupación por el sustento, teniendo poco o mucho dinero, hace que las personas se alejen. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que no nos avergoncemos de dar testimonio de Cristo, ni de él como preso suyo, sino participar de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, hay algo inherente para nosotros y es que si somos creyentes, no tenemos otra alternativa que participar de las aflicciones del evangelio. Y eso es chéverísimo, porque nos permite, en un cierto sentido, en una medida pequeña, participar, como dice Pablo en otra parte de la palabra, participar de las aflicciones de Cristo. Entonces, qué bueno ser testigo del Señor cuando hablamos de que Él es amor, cuando hablamos de que Él salva, cuando hablamos de que Él sustenta, cuando hablamos de que Él perdona. Es muy chévere ser siervo del Señor,
cuando hablamos de esa parte del Señor. Pero cuando somos avergonzados por el Evangelio, cuando somos perseguidos por el Evangelio, cuando tenemos que manifestar firmeza en momento de aflicción y de luchas, cuando tenemos que soportar tentaciones, entonces ya ese gozo y ese ánimo desaparece. No, hermanos, también en las aflicciones del Evangelio. Y dice aquí que las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos acompaña en esas aflicciones. Y en el versículo 16 al 18 quiero que miremos la otra cara. Entonces Pablo estaba dolido, acongojado, porque Figelo y Hermógenes y todos los que estaban en Asia lo abandonaron, lo dejaron solo. Qué decepcionante es, ¿cierto, hermanos? Cuando alguien nos da la espalda, cuando alguien en el que confiábamos se aleja, se esconde, nos huye, nos deja solos. Pero como siempre el Señor da la otra cara de la moneda. Y para el apóstol Pablo, la otra cara de la moneda está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18. Y aquí habla de un hermano espectacular en el Señor. Este no produjo tristeza, este produjo gran gozo. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó. Miren las palabras que están en negritas. Me confortó, me animó, estuvo conmigo, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, eso tú lo sabes mejor. Entonces, ¿cuánto gozo producen los hermanos que nos confortan? Y yo quiero que ustedes piensen allí en nuestra congregación en Bello, ¿cuáles son los hermanos que cuando padecemos nos llaman para confortarnos, para animarnos, que siempre están con una palabra de ánimo, con una risa en medio de aún cuando a veces ellos mismos están sufriendo? Son de gran valor. Esos hermanos los necesitamos. Pero yo también te pregunto, ¿a quién confortas tú? ¿A quién animas tú? ¿O eres de los que cuando estás en dificultades, al contrario, te amargas? No, hermanos. Aprendamos de Onesíforo. Me confortó, no se avergonzó de mis cadenas. Cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y tal vez no sabían dónde estaba preso el apóstol Pablo, pero este hombre buscó, indagó y lo encontró para poderlo confortar. Hizo lo que tenía que ser necesario. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que hay un hermano que necesita nuestra ayuda, pero la comodidad de estar en casa, la película de la tarde, la siesta después del almuerzo, el descanso merecido después de un día de trabajo, nos dificulta sacrificarnos por hermanos? Dejar nuestro confort para ir y buscar. Onesíforo no lo pensó dos veces, fue y buscó diligentemente y halló al apóstol. Tal vez Onesíforo había muerto cuando Pablo escribió esta epístola, por el contexto como lo escribe, porque pide misericordia para su familia. Entonces tal vez este hermano ya había ido a la presencia del Señor y él oraba para que en el día en que el Señor evaluara su vida, fuera hallada misericordia para él. Y también Pablo recuerda algo muy importante: ¿cuánto nos ayudó en Éfeso? ¡Qué precioso! Nosotros en las iglesias a veces, y es chistoso porque creo que a ustedes les pasa lo mismo, cuando alguien dice, hey, ¿te acuerdas del hermano Rafael? El hermano Rafael. El hermano Rafael. ¿Quién es el hermano Rafael? Ese señor, el gordito que venía y se sentaba siempre en la silla y venía vestido así, ya sabes. Sí. Ya creo que sí, creo que me acuerdo cuál es el hermano Rafael, sí. Nadie se acuerda. Nadie sabe quién es el hermano Rafael, porque nunca hizo nada en la iglesia. Pero aquellos hermanos, ¿cierto? Aquellos hermanos que están pendientes, que son diligentes, no solamente los reconocen en nuestra congregación, muchas veces su ministerio humilde, sencillo, su enseñanza recordada en otras iglesias. Ay, ¿quién no conoce al hermano Gerardo? ¿Quién no conoce al hermano Ricardo? ¿Quién no conoce al hermano tal, al hermano tal? Claro que lo conozco.
Y Onesíforo era de ese tipo. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¿A qué grupo perteneces, hermano? ¿Eres como el hermano Rafael? Que si algún día dejas de ir a la iglesia, ¿quién era este hermano? Ah, sí, recuerdo que él iba. O aquel que digan, ¿cuánta falta nos hace este hermano? ¿Cuánto lo extrañamos? ¿Cuánto nos ayuda en la obra? Entonces, y siempre que pensemos en eso, hermanos, tenemos que recordar las palabras del Señor en Mateo, que algún día los que somos sus hijos estaremos en su presencia y Él nos dirá, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué mejor recompensa? ¿Qué mejor recompensa, hermanos? Yo no anhelo nada más que esa recompensa. Podemos recibir muchos espaldarazos, podemos recibir muchas felicitaciones por nuestro servicio al Señor. Pero hermanos, en últimas, eso se queda acá. Todo se queda acá. Las buenas palabras de los hermanos se quedan acá. Pero lo que realmente vale la pena son estas palabras. Seremos dignos de esas palabras, hermanos. Seremos dignos de que el Señor nos diga eso. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo continúa hablando de esa cara de soldado que tenemos nosotros los creyentes. Y dice allí el apóstol en versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le estaba diciendo en otras palabras, no tienes ninguna alternativa diferente a sufrir por Cristo si te consideras un siervo de Él. No tienes ninguna otra alternativa. Y hermanos, eso yo quiero animarles. Y alguien dirá, pero oye, hermano Jorge, ¿cómo así que nos está animando a sufrir? Bueno, es lo que nos corresponde como siervos. Si con nuestro Señor hicieron lo que hicieron, ¿cuánto esperamos? Es antes un privilegio, ¿cierto? Sufrir. Entonces tú puedes colocar tu nombre, tu nombre. Tú puedes, Jorge, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú puedes, Yesid, sufre tú como buen soldado de Jesucristo. Tú puedes, Camilo, sufre como buen soldado de Jesucristo. No tenemos otra alternativa. Y Pablo frecuentemente usaba esa metáfora de la milicia, del soldado, hablando de nuestra vida cristiana. En primera de Timoteo 1:18, también en la primera epístola del apóstol Pablo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Yo no presté el servicio militar. No sé si decir gracias a Dios o no. Simplemente no lo presté. Tal vez creo que en la iglesia de allí sí hay varios que lo prestaron. Y militar en la milicia es vivir bajo las normas y las reglas del militar. Y Pablo compara nuestra vida cristiana con la milicia, es decir, con la disciplina de un militar, de un soldado. Y le está exhortando a Timoteo allí que conforme a las profecías que se habían hecho de él, militaras la buena milicia. Y yo en este momento quiero hablar a los jóvenes de la iglesia, a las jovencitas de la iglesia o a aquellos varones o mujeres que están empezando su servicio. El Señor tiene grandes cosas para ustedes, pero el principal mandato, recordando lo que recibió Timoteo del apóstol Pablo, es que militemos la buena milicia. Y en Filipenses 2:25, también el apóstol Pablo hablando en este contexto, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y servidor en necesidades. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros también nos consideremos como compañeros de milicia. Mi hermano Gerardo, a quien amo muchísimo, y a su familia, es mi compañero de milicia. Estamos en el mismo ejército, ¿cierto? Y el hermano de la iglesia, los que son creyentes,
Los que estás viendo ahí en el video, ellos son tus compañeros de milicia. Ahorita que hemos tenido la oportunidad de estar unidos, las iglesias de Bogotá con las iglesias de Medellín, que nunca pues yo sí los conocía, pero la mayoría de aquí o casi nadie los conocía. Somos compañeros de milicia, así no nos conozcamos. Estamos en el mismo ejército. Pero miren cómo Pablo habla de este hermano. Dice, hermano en Cristo, colaborador en la obra, compañero de milicia, compañero en la batalla y servidor en las necesidades. Tomen nota, hermanos, de esto. Tomen nota allí rápidamente. Esto hace parte de tu carácter, debe hacer parte de tu carácter. ¿Eres un buen hermano? ¿Eres un colaborador en la iglesia? ¿Eres un compañero de milicia para tus hermanos o eres de los que los abandonan? ¿Eres servidor de las necesidades de otros? Esperemos que así sea, ¿cierto? Si no, tenemos tiempo, hermanos, para convertirnos en eso. Segunda Timoteo 2:4. El apóstol Pablo continúa con esta idea, diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Creo que en la última enseñanza presencial que yo di, yo creo que hablé de este versículo, si mi memoria no me falla. Y es que en el mismo momento en que un soldado se alista en la disciplina militar bajo las órdenes de un general o de un sargento, pero hablemos de un general, deja su casa y todos los negocios. No piensa en otra cosa sino en la guerra, porque siendo soldado no puede decir, hey, un momentico, general, déjeme que voy a ir a atender mi negocio. Un momentico, general, déjeme que voy a ir a estar pendiente de mi finca. No, cuando un soldado se enlista, se entrega por completo al servicio militar bajo las órdenes de un general. Dice allí, y la palabra clave es enreda. No se enreda en los negocios de la vida. Para ilustrar esto, quiero que miremos Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30. Lucas 18, 18 al 30, lo tenemos ahí, pero si lo quieres buscar, lo puedes hacer. Lucas capítulo 18, dice, y que nos ilustra mucho esto que estamos hablando. Dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que le oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y miren lo que dice Pedro allí, como siempre Pedro, ¿no? Metiendo la cucharada. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros sí hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Obviamente el Señor no nos está diciendo que tenemos que abandonar nuestros trabajos. Obviamente el Señor no nos está diciendo que debemos dejar a nuestras esposas y a nuestros esposos y a nuestros padres o hermanos botados. Lo que Él está diciendo es que cualquier cosa que nos enrede, que nos distraiga para seguir los caminos del Señor, debemos dejarlo. Y eso tiene que ver más con nuestro corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Así como este hombre que había cumplido toda la ley, su corazón estaba puesto en sus riquezas. Eso era lo valioso para él.
Eso era lo que lo enredaba, eso era lo que le impedía alcanzar el reino de Dios. ¿Y qué de nuestros corazones? ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿Qué es lo que tiene el mayor arraigo de valor en nuestro corazón? Si no es el Señor Jesús, eso, hermanos, es lo que nos enreda. Y el Señor Jesús nos dice, ánimo. Y miren cómo recompensó las palabras de Pedro y la actitud de los discípulos que había. Ellos sí literalmente dejaron todo. Dejaron su negocio, dejaron su pescado, dejaron a su familia. Literalmente ellos sí dejaron todo por seguir al Señor. Y la promesa del Señor es que ellos iban a recibir mucho más, no solamente en este tiempo, sino en el siglo venidero, la vida eterna. Y esa promesa está para nosotros. ¿Qué te enreda, hermano y hermana? ¿Qué te enreda? Déjalo. Deja eso que te enreda en tu corazón. No que dejes a tu familia, no que dejes tu trabajo, sino que deja de ser lo más valioso para ti. Y dejándolo, el Señor te promete, mírenlo aquí en el versículo 30, no, desde el 29, no hay nadie que haya dejado algo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más que lo que dejó aquí en la tierra y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, es hora de desprenderse de muchas cosas que nos estorban en el reino del Señor y recibiremos recompensa. También el que lucha como atleta, continúa allí en el versículo, hablando en el versículo 5, 2:5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí no es de una carrera, es de una prueba de lucha griega, se refería el apóstol Pablo. Y tal vez se refería a aquel que estando luchando se salía de la lucha para tomar un descanso. Y el que hace eso, el que se sale de la lucha para tomar un descanso o el que renuncia a la lucha, pues no es coronado, no va a recibir su corona, no va a recibir su medalla, porque no está luchando legítimamente. El reino de Dios, dice el Señor Jesucristo, no es para los cobardes, sino para los valientes. Y nos recuerda allí, el versículo que acabamos de leer, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Estás pensando dejar los caminos del Señor? Bueno, no solamente te animamos a que no lo hagas, sino que no serás coronado por dejar la lucha del Señor. Y quiero rematar esta enseñanza con el versículo 6. Dice, entonces Pablo ha hecho 3 ilustraciones para hablar de esto. Primero, del soldado que no se enreda en los negocios de la vida por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segundo, del luchador que debe luchar legítimamente para ganar la corona. Y tercero, de un labrador. Entonces, ¿qué pasa con el labrador, con el agricultor? Dice, el labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Entonces, y escogí esta imagen porque es la imagen de un labrador que cultiva uvas, que tiene un viñedo. Cultivar uvas es difícil, es complicadísimo. El clima, la acidez de la tierra, el cuidado permanente que debe tener mata por mata de un viñador, debe ser estricto para poder tener frutos. Cualquier trabajo, los que conocen el campo o han experimentado el campo saben que es un trabajo arduo. Pero quiero citar este versículo, muy poco conocido por nosotros. Está en Romanos capítulo 16, versículo 12. Muy poco conocido, pero que nos enseña muchísimo con respecto a esto. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos 16, cuando está dando sus saludos finales a los hermanos que están en Roma, dice, saludad a Trifena y a Trifosa. Y de paso les digo que es una buena sugerencia para que le coloquen nombres a sus hijas. Trifena y Trifosa. Tal vez en aquella época eran muy comunes esos nombres. Saludad a Trifena y Trifosa, eran hermanas, las cuales que trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. Y él continúa diciendo, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor.
¿Ustedes se imaginan cómo eran estas hermanas, Trifena, Trifosa y Pérsida? Que tuvieron el honor de parte del Espíritu Santo de que sus nombres quedaran consignados en las Escrituras. Y quedaron consignados allí solamente por una cosa, por su trabajo, las cuales trabajan. Es de mucho ánimo nuestras hermanas en la iglesia, ¿cierto? Los hombres a veces somos los que enseñábamos, los que estamos al frente, pero nuestras hermanas son importantes. Yo siempre he dicho, el núcleo, el eje, aparte del Señor, en las familias son las esposas, las mamás. Y un eje importante en las congregaciones son nuestras hermanas. Ellas son incansables. Ahora cuando nos conectamos, una hermana estaba hablando, ay, cuánto extraño prepararles el tinto. Hermana, que el Señor te bendiga, porque ese trabajo es importante. Y dice de Pérsida, la cual ha trabajado mucho, mucho, y a veces nosotros nos sentimos cansados cuando hacemos un poquitico apenas. Hermanos, el carácter de un verdadero soldado, de un verdadero siervo del Señor, es aquel que trabaja mucho en el Señor. Mucho es mucho, no un poquito, no cuando tiene el tiempo libre, sino mucho. ¿Y cuál es la promesa, hermanos, que nos espera si trabajamos mucho? Que recibiremos los frutos. Disfrutaremos de los frutos del Señor. Qué privilegio, ¿cierto? Es servir en la obra. No es fácil, hay lágrimas, hay sufrimiento, hay pruebas, pero hermanos, quiero volver para terminar en esta diapositiva. Esa es nuestra meta, hermanos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo estamos hoy en esto? Un gran reto para la congregación de Bello, para todas las iglesias del mundo, con lo que está pasando. Pero hermanos, a todos nos corresponde esto. Que el Señor sea alabado por su palabra. Vamos a orar para terminar. Dios del universo, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que es santa, justa, perfecta. En el Salmo 19 nos recuerdas todas las virtudes de ella. Purifica nuestra alma, nos fortalece, nos guía, nos consuela. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros, Señor, nadie sobre esta tierra es capaz siquiera de dar algo bueno por nosotros mismos. Es tu palabra, Señor, la que produce todo. Y es tu Espíritu Santo el que hace realidad que esa palabra cobre vida en nosotros. Pedimos, Padre Celestial, que nos des ánimo para entender que la vida cristiana tiene dificultades, lágrimas, pero que también, más que eso, tiene consuelo, tiene las promesas preciosas de tu palabra, de que tú mismo, nuestro Señor, nos enjuagará toda lágrima, Señor, y que aún aquí en la tierra nos estás consolando a través de tu Espíritu. Permite que cada uno de los hermanos seamos actores fundamentales en el trabajo del ministerio, que seamos como Trifena y Trifosa y como Pérsida, que trabajamos mucho para el Señor. Y como Onesíforo, que hacemos lo que sea necesario para ayudar a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por ejemplo, de estos hombres y mujeres que quedaron consignados allí en la Escritura como grandes ejemplos para nosotros. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.